Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La célica mansión, por siempre gozaré. El mundo no es mi hogar, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Batiendo nuestras manos, bendito Cristo, bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. ¡Bendito Cristo! La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria
Bendito Cristo, bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da más dulce que la miel. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede. Si tú vienes a Cristo Jesús. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Él te perdonará, porque una mirada de fe. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría, y cuando Él pasa, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Llega la alegría y cuando Él pasa todo se transforma. Vamos hermano, vamos adelante, siguiendo a Cristo, Él es el banco. Vamos hermano, vamos adelante, siguiendo a Cristo. Vamos adelante con el Salvador, porque el que mira atrás. Vamos adelante con el Salvador. Vamos hermano, vamos hermano, vamos adelante siguiendo a Cristo. Vamos hermano, vamos adelante siguiendo a Cristo. Vamos adelante con el Salvador. Vamos adelante con el Salvador. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo. Y aumenta cada día más y más mi fe. El hombre que anduvo en Galilea. Ahora está conmigo. Que aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Pide al Salvador porque amor sin fe. Es imposible agradar a Dios. El hombre que anduvo en Galilea. Ahora está conmigo. Y aumenta cada día más y más mi fe.
fe más fe, amor más amor. Y si no lo tiene, pide al Salvador, porque amor sin fe es imposible agradar a Dios. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras. ¡No hay un Dios! No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. No hay un Dios, no hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, no es con espada ni con ejército. No es con espada ni con ejército. Y esos montes, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Gloria al Señor, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Gloria a Dios, bendito sea Padre Santo. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, Dios les bendiga grandemente a todo aquel que por la gracia y la misericordia de Dios pueda oír y ver este video. Soy la hermana Luisa, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor Osvaldo Tona. Estoy aquí para testificarles cómo Dios obró en mí para conocerle a Él. Porque de verdad antes yo no conocía nada de Dios así como hoy. Solamente yo crecí en un hogar llamado así católico, pero en realidad no era el catolicismo que se ve hoy, sino era la creencia solamente, y bueno, eso es lo que le enseñaban a uno, como que era de ahí, pues de lo que tenía uno que hacer y creer. Pero por la gracia de Dios hoy me doy cuenta de que había algo en mí, lo había, porque en verdad había como que un aseo, un hambre del Señor Jesucristo, de un vacío que había en mí, pero aquello no lo llenaba. Yo trataba de hacer todo lo posible
de hacer lo que aquella religión mandaba. Mientras estaba pequeña, no hacía sino lo que mis padres enseñaban. Pero cuando ya fui creciendo, empezó esa sed, una sed en mí, que yo sé que era una sed de Dios, pero también sabía que había un vacío y yo quería llenar ese vacío, pero no sabía cómo. Entonces me metí en el catolicismo, en lo que se hacía en aquel tiempo, pero también veía que por más que me esforzaba yo tratando de hacer lo que allí se exigía, el vacío seguía igual. No había forma de que eso se llenara. Pero de repente surgió en mí un deseo de leer la Biblia, porque yo decía, ¿será verdad? Al mismo tiempo en mí, no sé, había algo que no sé cómo explicarlo, como una incredulidad hacia las personas, porque yo oía de muchas religiones, no que yo me le había metido ahí, pero sí oía de que había un pentecostal, que había esta otro, que había el otro, pero había algo que me decía a mí, ¿y cómo sabes tú que eso es la verdad? Si toditos dicen que tienen la verdad, los católicos dicen que tienen la verdad, los adventistas, toda religión dice que tiene la verdad. Y yo decía, Señor, yo no, si el día que yo te sirva a ti, yo no quiero servirte en religiones. Yo quisiera de verdad llegar a la verdad. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la verdad? Pero antes de esa sed, había en mí algo que no entendí y a la vez todavía yo hoy me pongo a pensar sobre eso y no entiendo cómo llegó a mí. Solamente porque a mí me tocó vivir con una persona creyente de la palabra y la señora me decía, la hermana me decía, lea la Biblia, me daba un Nuevo Testamento y yo no entendía nada que decía, que yo era como si fuera inglés para mí, fuera un idioma en inglés. También una vez pude acompañar, por invitación de una hermana mía, una hermana carnal, pude acompañarla a la iglesia y yo no supe nada que predicaban esos hermanos, no entendía de verdad, porque hoy usted va a una iglesia, cualquiera va a una iglesia, con la que sea, y escucha y entiende de qué están hablando, si están hablando del mundo, si están hablando de Dios, si están hablando de lo que estén hablando, entiende, pero yo era que no entendía nada, yo no podía entender qué decían ellos, eran como si ellos estuvieran hablando en otro idioma que yo no conocía. Pero cuando yo me metí, ahí empecé a sentir hambre, sed de conocer yo, cómo era que se adoraba a Dios, qué era Dios, que yo quería saber. Pero como había también esa cosita que me hacía dudar de las personas, entonces me compré la Biblia católica. Hice todo lo posible para que el Señor que nos entrenaba en el catolicismo me consiguiera una Biblia católica, porque en aquel tiempo, hace bastante tiempo atrás, no todo el mundo leía la Biblia. Entonces, por fin en el tiempo Él me la consiguió y me puse a leer. Y en vez de ahí, llegó en mí, que hasta hoy no entiendo cómo, el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, pude entender. Cuando antes yo trataba de leerlo y no entendía, de repente ahí yo me puse a leer la Biblia y ahí sí veía que decía, pero eso en vez de acercarme más a la religión donde yo había crecido, la que estaba practicando, me alejó porque empecé a ver que por qué esas personas, los sacerdotes o los predicadores de esa religión, no hacían como decía la Biblia. Entonces, eso me alejó. Y empezó la batalla de dónde estaría la verdad, porque ya sabía que ahí no estaba. ¿Y dónde estaría? Y yo no sé, hablando con Dios sin conocerle, sin nada, pero yo hablaba y le decía, Señor, yo no quiero llegar a una religión, de verdad que no quiero llegar a una religión, yo quiero llegar a la verdad, a tu palabra, que sea a la verdad. Pero ¿cómo sé yo? Si
¿Cómo sé yo dónde está la verdad? Porque aún no sabía que la verdad estaba en la Biblia. No lo sabía, no sabía que la verdad estaba en la palabra de Dios. Entonces, leí la Biblia católica. Luego me tocó vivir más cerca de mi hermana, que era cristiana, y ella empezó a hablarme de este mensaje que se predica hoy. Entonces, bueno, ahí ya yo pude entender, iba entendiendo qué era, pero aún había algo que me decía, ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que este señor, este profeta que dicen ellos, cómo sabes tú que era? Para mí esa era la voz del enemigo. ¿Cómo sabes tú que él dijo la verdad? ¿Quién te dice a ti quién te comprueba a ti que él habló la verdad? Y estuve en esa batalla. Entonces, lo que hice fue, yo distinguía, o sea, todos en ese tiempo distinguíamos a la Biblia de los católicos como la Biblia católica, y a la Biblia de los evangélicos como la Biblia evangélica, así lo entendíamos. Entonces, yo ya tenía la católica, que me alejó de la religión católica. Entonces yo dije, bueno, voy a comprarme la Biblia evangélica. Y hablé con mi hermana, y ella habló con el pastor, y entonces me llevaron, inclusivemente de aquí de la 34 me llevaron una Biblia, no sé si de aquí de la iglesia, pero sé que él vino a una reunión de ministros y me llevó la Biblia, la que yo llamaba la Biblia evangélica. Entonces, ahí me metí. Y ponía en una mesa, yo ponía la Biblia católica, la que yo llamaba católica, y la Biblia evangélica, que yo llamaba la Biblia evangélica, la que llamábamos en ese tiempo así. Y comparaba versículo con versículo. Si yo leía un versículo de la católica, lo comparaba, le leía también a ver qué decía la evangélica. Y así pasaba yo horas, tratando de conseguir alguna diferencia. Y la diferencia que conseguí fue que las partes que yo leí, los textos que yo leí en la Biblia, los capítulos que leí, los libros que leí, pues hablaban mucho más claro, mucho más claro, en la Biblia católica que en la Biblia evangélica que yo tenía, porque a lo mejor había sido, no sé, traducida en un tiempo más acá, y a lo mejor no sé, pero aquella hablaba más crudamente. Y yo decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente, sobre todo los sacerdotes, ya, por qué no le hablan tal como dice la Biblia a su gente que se congrega, a sus congregantes? Y bueno, empecé a leer las dos Biblias, y ahí pues Dios me convenció de la verdad. Pero no la verdad de que esta es la verdad, no, porque yo seguía el enemigo luchando conmigo de que dónde estaba la verdad. Pero hubo un día que por la gracia de Dios, que sé que fue el Señor, no fui yo, iba yo por allá, iba caminando, pasando, aunque me recuerdo clarito, en una escuela, y eso fue una experiencia grande para mí, de verdad que fue una experiencia con el Señor. Y yo le dije, diablo, yo sé que eres tú, que me estás molestando, porque es que no me dejaba en paz. Era una batalla, noche y día, mientras yo estuviera despierta de noche y en el día, todo el día, la batalla de cómo sabes tú que esto es la verdad, cómo sabes, quién te comprueba a ti que este hombre dijo, que esos folletos que tú lees, que eso es la verdad. Entonces, yo me paré, como ya yo había leído y ya estaba convencida de que sí era la verdad, aunque el enemigo no me dejaba, metiéndome la cizaña de la duda. Yo me paré y le dije, diablo, hasta aquí. Yo he hecho mi suerte. Yo lo dije en el mensaje, no lo dije en la palabra, yo dije en el mensaje, porque la batalla mía era contra el mensaje, porque la Biblia yo sabía que era la verdad, pero no había visto, a lo mejor todavía yo no había visto el mensaje en la Biblia. Entonces, me paré y le dije, diablo, hasta aquí. Hoy yo he hecho mi suerte, por mentira o por verdad, por vida o por muerte, pero he hecho mi suerte y pongo mi vida al lado de esta palabra. Sea lo que sea, pero yo esto es lo único que yo veo
que verdad es la Biblia. Es lo único que yo veo, que es tan exacto que es la Biblia, pues es la Biblia interpretada. Entonces ahí, hermano, eso es algo que solamente que yo que lo viví lo puedo entender. Desapareció aquella batalla y ahí me quedé, y hasta el sol de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, hasta el sol de hoy. Eso fue en el año 1980, por ahí, 87, 88, por ahí más o menos fue, porque nunca anoté, pero sí, por ahí fue. Y hasta el sol de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estoy. Y hoy, por la gracia de Dios, sí entiendo por la misericordia, porque es la gracia y la misericordia de Dios, no somos nosotros. Es Dios que es tan grande y misericordioso lo que ha hecho por nosotros, y podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, y lo que Dios hizo y está haciendo y seguirá haciendo por nosotros, hoy es que lo podemos entender, pero antes no lo entendíamos en verdad. Pero por la gracia de Dios aquí estoy. No sé cómo yo aconsejar a alguien que que la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, no para mí. Pero nunca fui descarriada por la gracia de Dios desde que llegué allá en el 1988. Me he mantenido con luchas y pruebas allá y todo, pero nunca supe lo que fue volver atrás, porque sé que hubo una voz, hubo una mano que me sostuvo, que cuando yo trataba de volver atrás, porque el enemigo me batallaba y me decía, si tú no fueras evangélica, me decía así clarito, pues hoy podías zapatearle a tu esposo, podías batirle los platos, podías hacer cualquier cosa, pero como te metiste evangélica, ahora no lo puedes hacer. Y esa era una batalla. Entonces tenía esa lucha, tenía ese problema, pero nunca yo trataba de volver atrás para poder hacer lo que hacía antes de llegar al Señor, pero no pude. De verdad, ahí había algo que no me dejaba, y por eso yo hoy testifico para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Aquel Jesús que caminó allá en Palestina, que anduvo por allá, es un Dios vivo hoy, un Dios real, un Dios que lo podemos ver, lo he visto en tantas y grandes maravillas que Dios ha hecho en mí hoy, que no, en aquel tiempo yo no las veía, de verdad, no veía nada, pasaba lo que pasaba y yo no veía. Hoy es que yo sé que era Dios que no me permitía volver atrás, era Dios que no me permitía hacer las cosas que yo seguía haciendo, que yo hacía, pero en aquel tiempo yo no entendía que era Dios, pero hoy por la gracia de Dios sí lo puedo entender, hoy sí puedo saber que era la misericordia de Dios, porque nosotros los cristianos, aunque antes no lo entendíamos, Dios va guiando todos nuestros pasos, y todo lo que nos viene, todo lo que sucede, es un propósito de Dios. Es Dios guiándonos por algo que viene, que Él nos quiere mostrar, que quiere hacernos ver, que quiere cualquier cosa que viene en el camino, ya Dios nos va encaminando a eso, aunque muchas veces no pensamos por qué pasa esto, por qué no nos detenemos a pensar que querrá Dios. Hay algo, no nos ponemos a meditar en eso, pero sí es Dios, hoy yo lo puedo entender, que es Dios guiándonos por ese camino, porque quiere darnos algo mejor. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, y espero que esto pues ayude a cualquier hermano o amigo que le sirva pues de ayuda para cualquiera que necesita de verdad de la gracia y amor del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios lo está llamando. ¿Sabe usted para qué? Parte 2. Dios los bendiga. Es un placer nuevamente estar en este lugar, trayendo la palabra del Señor, esa palabra preciosa, esa palabra que fue lo mejor que el Señor ha podido dejarnos para que nosotros nos aprendiéramos, para Él decirnos a través de esa palabra por dónde era que teníamos que caminar, por dónde era que teníamos que ir y por dónde no ir.
porque el Señor advierte. Y más o menos por ahí va encaminado el tema que vamos a tratar, que es el mismo tema del servicio anterior, pero ese camino, hay dos caminos. El Señor mostró dos caminos, el Señor Jesús, y es un camino amplio que el Señor dijo, por ese no les conviene. Ese camino lleva a la muerte. Y yo creo que nadie va a querer un camino que lo lleve a la muerte. No, nadie se quiere morir. ¿Por qué causa? Porque el hombre no fue hecho para morir. Pero cuando Dios nos pone enfrente esos dos caminos, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué camino vamos a andar? Entonces Él nos dice, caminen por el camino angosto, el cual es difícil de caminar, pero no se preocupe, yo voy a estar con ustedes. Entonces debemos tomar una decisión, y esa decisión tiene que ser algo rápido, algo urgente. El Señor está en este tiempo, mire cómo está la situación, la condición del mundo. Se está cumpliendo lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor dijo que la condición de este tiempo de hoy en día, porque el Señor le mostró al apóstol Juan el futuro. Y él dijo que en este tiempo, en la séptima edad de la iglesia, la condición del mundo y de la iglesia iba a ser una condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y usted ve la condición del mundo hoy en día, usted se pone a analizar cómo está moral, cómo está física, cómo está espiritualmente el mundo, la sociedad, aún la iglesia, cómo está, y lo ve, que usted se da cuenta que está en esa condición, porque la misma persona ha tomado la decisión de caminar su propio camino. En una oportunidad estuvimos hablándole a una señora, y la señora decía que ella le servía a Dios, pero como a ella le parece. Y nosotros le dijimos, yo andaba con unos hermanos, y nosotros le dijimos, ahí donde está el problema suyo, le dijimos, porque no es como a nosotros nos parece que vamos a hacer las cosas, no, es como Dios dice. Entonces, si lo hacemos como Dios dice, entonces Dios nos da, nos respalda. O sea, lo que nosotros digamos, esa es una promesa de parte del Señor, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, o sea, si le obedecemos a Dios en todo, entonces Dios respalda lo que nosotros digamos. ¿Por qué? Porque ya Él va, o sea, nosotros vamos a ir bajo una comisión de Él, vamos a ir bajo un mandato, y cuando Él manda, cuando Él envía, bueno, ese es seguro. Pero el problema está cuando nosotros vamos por nuestra cuenta, porque yo tuve un sentir, porque a mí me parece, o porque me invitaron, o porque yo quise ir. No. Tenemos que ir a donde sea que vamos, o sea lo que hagamos, o lo que digamos, con una orden del Señor. Si lo hacemos de esa forma, entonces el Señor va a estar alegre y contento. Como nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, mira, vas a hacer esto así, 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 damos una orden, y ellos lo hacen y nosotros nos sentimos agradados, pero cuando no lo hacen, cuando desobedecen, entonces nosotros nos sentimos mal, nos ponemos molestos por esa causa. ¿Por qué? Porque no se obedeció la orden. Asimismo es Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro ejemplo. Entonces, así a nosotros nos desagrada que nos desobedezcan, a Dios más todavía. Y por eso es que nosotros a cada momento estamos instando a las personas, exhortándolos a que obedezcan la palabra, no que nos obedezcan a nosotros, porque nosotros podemos hablar cualquier cosa, pero cuando es de parte del Señor, ya esas son palabras mayores.
ya ahí entra otra etapa, vamos a decirlo así. Ya es otro asunto aparte. Ya no es que usted le va a obedecer a una persona. Ahora, si esa persona le está hablando de acuerdo a la palabra de Dios y le está diciendo, así dice el Señor, ya eso son palabras mayores. Esa persona viene de parte de Dios con una comisión. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros analizamos, discernimos. Discernir es separar o juzgar, separar lo bueno de lo malo. Y entonces nosotros discernimos escrituralmente y espiritualmente. Y si vemos que es de parte de Dios, bueno, inmediatamente hacemos aquello lo cual el Señor envió a decir, porque vemos ejemplos bíblicos de hombres que fueron enviados por Dios a dar un mensaje. Y aquellas personas, cuando obedecieron, todo salió de maravilla, todo salió bien. Pero cuando esas personas se ensoberbecieron, se enorgullecieron y hicieron lo contrario a lo que se les ordenó, entonces hubieron consecuencias. Y hoy en día sigue siendo lo mismo, porque Dios tiene sus instrumentos. En aquel tiempo el Señor usaba a cualquiera. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un profeta, creo que es el profeta Amós. Sí, el profeta Amós, Dios lo mandó a profetizar en un sitio, en Judá creo que fue. Y allá cuando llegó a profetizar le dijeron, no profetices aquí, anda, vete para otra parte y profetizas allá. Y él le dijo, no, pero es que yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo sí es boyero, le dijo. Y boyero es un apacentador de bueyes, una persona que cuida, que alimenta a los bueyes. Yo soy cogedor de cabrahigo, o sea, de higo silvestre. Él lo que hacía era recoger eso por allá en el monte. Ese era el trabajo de él. Pero Dios lo sacó de allá y le dijo, anda allá y profetiza. Entonces Dios de repente puede agarrar a cualquier persona, a cualquiera, y lo manda a dar un mensaje y esa persona va y da el mensaje. Ese es el trabajo. Tal vez una sola vez en su vida ocurra eso y más nunca Dios lo use. Pero como puede ser que cuando Dios vea esa obediencia, que a Dios le agrade la obediencia de esa persona, entonces Dios lo vuelve a usar por causa de eso. Así como pasó con el profeta Elías. El profeta Elías a Dios le agradó tanto que Dios lo ha usado 4 veces y viene una quinta. Viene una quinta vez que Dios lo va a volver a usar. Y entonces eso sería otro tema que podríamos tratar. Pero estamos hablando acá de la obediencia a la cual usted tiene que tener con Dios. Cuando Dios le haga el llamado, entonces usted inmediatamente dice como dijo el profeta Moisés, el profeta Isaías, heme aquí. Entonces esa debe ser nuestra condición, vamos a decirlo así. Inmediatamente cuando Dios haga el llamado, que nosotros podamos decir, heme aquí. Y si usted no ha tomado nunca decisión por el Señor, este es el día que usted pueda decir, heme aquí, Señor. ¿Para qué me necesita? El Señor le va a dar la respuesta. Porque cuando usted le pregunta algo a Dios, Dios inmediatamente envía la respuesta. Porque Dios no va a dejar a nadie enredado. No, Dios es un Dios de claridad. Dios es un Dios, mire, que todo lo tiene ordenado. Es por eso que estamos aquí en este lugar, alegres, contentos, felices de servirle al Señor. Y bueno, hablando lo que el Señor ponga en nuestras bocas, vamos a tomar una escritura primero y después vamos a hacer una oración. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, del profeta Samuel, en el primer libro, el capítulo 3, vamos a leer los primeros 10 versículos y luego vamos a hacer una oración. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Te dije Primera de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios. Grande, grande eres, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te damos en esta hora, Señor, porque tú nos has regalado, Señor, tú nos has dado por tu gracia y por tu misericordia, Señor, la revelación de tu palabra, Señor. Bendito Dios, en esta hora nos allegamos a ti, Señor, a tu trono de misericordia, Señor, porque estamos necesitados, Señor. Y la principal necesidad que tenemos, Señor, es de ti mismo, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que se derrame, Padre Santo, en esta hora, tu plenitud, Señor, tu poder, Padre Santo, que tú has prometido para este tiempo, Señor. Bendito Dios. No tenemos, Señor, otra necesidad. Tenemos muchas necesidades, Señor, materiales, físicas, pero lo principal que queremos pedirte, Señor, es las cosas espirituales, Señor. Lo que tú nos has prometido para este tiempo, Señor. Porque no podemos dejarlo para después. No podemos posponerlo, Señor. Ya es el tiempo final. Y queremos, Señor, que tu palabra se cumpla en nosotros, Señor. Que tú nos bendigas, Señor, con esa palabra cumplida en nuestras vidas, Señor. Bendito Dios. Esa es nuestra petición, Señor. También ponemos en tus manos, Padre, a estas personas que están oyendo este servicio, Señor. Que ellos puedan recibir, Señor, tu bendición también. Una unción especial, Señor, para ellos. Para que puedan entender tu palabra, Señor. Para que ellos puedan tomar la decisión de servirte, Señor. Para que ellos puedan tomar la decisión de obedecerte en todo, Señor. Bendito Dios. Nos ponemos nuevamente en tus manos, Señor. Ponemos este servicio en tus manos para la gloria tuya, Señor. En el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De verdad que el Señor es maravilloso. El Señor es tremendo. El Señor Él camina, Él anda por senderos misteriosos. Nosotros muchas veces lo estamos esperando por un lado y nos sale por otro lado. Nosotros no podemos decir no, que Dios va a hacer esto así. No. Nosotros solamente ni podemos darle una orden al Señor. Señor, haz esto así. No. Solamente tenemos que presentar nuestra petición, presentar nuestra necesidad y Dios se encarga. De ahora en adelante, después que oramos y después que hablamos con el Señor y le decimos lo que le hacemos, las peticiones, le damos las gracias y lo exaltamos, entonces ahora tenemos que mantenernos a la expectativa, alerta, esperando por dónde va a venir la respuesta del Señor, porque puede ser de cualquier otra forma. Nosotros no sabemos por qué lado va a venir el Señor a dar la respuesta a nuestra petición, a nuestra solicitud. Entonces por esa causa, perdón, es que tenemos que
estar alerta, pendiente, no, como dicen las personas por ahí, no, tenemos que tener malicia. O sea, la persona pensando que es que la malicia es estar pendiente, alerta. No, no, no. La malicia es pensar el mal antes de hacerlo. Y nosotros no tenemos eso porque eso es desagradable a los ojos de Dios. Y lo que sea desagradable a los ojos de Dios, nosotros lo apartamos, nosotros nos retiramos de ahí, de eso, de esas cosas. Porque la palabra de Dios dice que la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, si la inteligencia es apartarse del mal, a los ojos de Dios tenemos que ser inteligentes para que Dios se agrade de nosotros y para que Dios nos siga bendiciendo, para que Dios nos siga dando. Vemos el ejemplo que tomamos en la Escritura, el joven Samuel, que aún no era profeta, el cual la madre se lo entregó al Señor, porque Dios, ella era estéril, no podía dar a luz, no concebía, y le hizo la petición al Señor, el Señor le concedió la petición, y ella, en agradecimiento al Señor, le dio ese hijo, se lo dio al Señor para que fuera de él, y el Señor le agradó eso, y para que usted vea, después cuando llegó a grande ya, entonces Dios lo constituyó como profeta. Y esta mujer también fue bendecida con eso, porque la palabra de Dios dice que el Señor le dio 5 hijos más. O sea, ella le pidió un hijo a Dios, y Dios le dio media docena. Imagínense ustedes. Por eso es que dice la palabra del Señor, que Dios nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Y ahí está el ejemplo. Ella le pidió un hijo, Ana le pidió un hijo, y el Señor le dio 6. Para que usted vea. Pero ella tomó la actitud correcta, ella ofreció su hijo al Señor. Y bueno, la Escritura, usted puede leer el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, cómo se desarrolló la vida de este profeta y cómo fue su llamado. Acabamos de leer cuando el Señor lo llamó. Hoy vamos a seguir tratando este tema que hemos venido hablando. Dios lo está llamando. ¿Sabe usted para qué? Entonces, Dios le hizo un llamado a este joven, a Samuel, al profeta Samuel, podemos decir hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Que Samuel estaba desprevenido. La Biblia dice que no había visión con frecuencia, o sea, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Entonces, ¿qué iban a hacer esa gente al templo, pues? ¿Qué iban a hacer esa gente a la iglesia si la palabra de Dios escaseaba? Prácticamente era una religión, prácticamente había la gente, no era que Dios había constituido una religión, no, era que las personas habían dejado a Dios y habían torcido lo que Dios había mandado a hacer, como Dios constituyó, como Dios ordenó su iglesia, como Dios ordenó su ejército, su iglesia de ese tiempo. Entonces vemos, usted lee más atrás el capítulo 2, capítulo 1 de Primera de Samuel, y entonces era porque los hijos de Elí hacían cosas que no debían hacer. Ellos ayudaban ahí en el templo, ellos eran unos, podemos decir que unos sacerdotes, ellos trabajaban allí en el templo también con su papá. El papá era el sacerdote, Elí, pero ellos eran los ayudantes. Entonces ellos cometían cosas por allá y el papá, bueno, no fue que no les dijo, sí les dijo, pero el Señor le llamó la atención por eso. El Señor no le agradó, porque Dios le dice en el capítulo 2, versículo 29, Dios le hace el reclamo al sacerdote Elí y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? O sea, porque has pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más, o has honrado a tus hijos más que a mí. Eso es tremendo. Una persona que honre a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo, o a su trabajo, o a lo que sea,
más que a Dios. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada es que siempre lo pongamos en primer lugar. No importa lo que usted tenga que hacer, no importa el negocio que vaya a hacer, o la reunión social que tenga, o el trabajo que tenga, lo que sea que usted vaya a hacer, no lo ponga antes que a Dios. Si Dios lo necesita, hágalo. Y Dios vio la fidelidad, o sea, la infidelidad de los hijos de Elí, pero también estaba viendo la fidelidad del joven Samuel. Este joven Samuel, el trabajo de él era limpiar las lámparas en el templo. Ese era su trabajo. Y él era fiel en su trabajo. Hacía el trabajo, vamos a decirlo, como le agrada a Dios. Bien hecho y rápido. Bien hecho. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Porque en cuanto a esas lámparas, podemos verlo en lo natural y podemos verlo en lo espiritual también. Dice la Escritura que el versículo 3 del capítulo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, o sea, en la presencia del Señor, imagínense. Qué privilegio. Ese es un privilegio, estar en la presencia del Señor, y el Señor nos está llamando a eso. Porque cuando dice la palabra que Dios en este tiempo nos está perfeccionando, entonces eso es, perfeccionando es para ponernos en la presencia del Señor, para que estemos en la presencia del Señor, en comunión con Dios, las 24 horas del día, los 365 días del año, cada hora, cada minuto, cada segundo, que estemos en esa condición. Y dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, allá podemos verlo en lo natural. Seguro que en la noche, cuando terminaba el servicio, el culto que hacían a Dios, los sacrificios y las cosas, apagaban las lámparas. En este tiempo, es lo mismo, en este tiempo, la lámpara de Dios, la luz de Dios, vemos cómo ha sido apagada en el mundo. Vemos cómo hay oscuridad espiritual en el mundo. Así tengan todas las luces artificiales que tengan, así sea de día y tengan un sol resplandeciente, la condición espiritual del mundo es, la condición espiritual es oscuridad, tinieblas espirituales en el mundo. ¿Por qué? Por eso es que las personas andan tropezando a cada momento, y tropiezan no solo con objetos naturales, o tropiezan es con la palabra. Están en oscuridad. La condición, esa es la condición de la humanidad hoy en día y de la iglesia. Están tropezando con la palabra, y donde se predica, vamos a decirlo en cualquier parte, en otra parte donde se predica, entonces en la mayoría de sitios, entonces manipulan la palabra, y la palabra de Dios dice que la hacen infructuosa. Infructuosa es que no tiene fruto. O sea, que lo que hacen es repetir, lo que hacen es leer, vamos a decirlo, leen la Biblia, pero sin entendimiento, sin agregarle fe, sin agregarle, sin agregar ese toque del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que nos revele la palabra. Pero a la gente hoy en día le gusta interpretar ellos mismos su palabra. Ellos sacan una conclusión, un concepto, y con eso se conforman. Pues eso es contrario a lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios dice que no debemos interpretar la palabra de Dios, no es de libre interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Quiere decir que esos profetas hablaban, y habían unos escribas que eran los que iban tomando nota, escribiendo, y allí fue donde quedó escrita la Biblia. Puño y letra de los escribas, pero hombres bajo la inspiración del Señor hablando, y ellos iban como lo que llamamos hoy en día un dictado. Entonces dice la palabra del Señor que cuando
cuando este joven Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, entonces en una noche de esas, en cualquier momento, porque Dios siempre nos llega de sorpresa. Por eso es que nosotros debemos estar a la expectativa, por eso es que debemos estar todo el tiempo con nuestras vidas arregladas, porque puede llegar el Señor en cualquier momento. Por eso dice la palabra del Señor: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si usted se enojó con alguien, arregle eso de una vez, porque mañana puede ser tarde. Y mire lo que pasó aquí. Imagínense ustedes que Samuel se haya molestado, se haya puesto a pelear con los hijos de Elí o con cualquier otra persona, que le hubiese dicho a los hijos de Elí: mire, ustedes son unos sinvergüenzas, que ustedes están haciendo esto, están haciendo las cosas que no le agradan a Dios, y que se hubiese puesto a regañarlos, a decirles algo con razón, pero molestándose, o sea, poniéndose bravo, alterándose sus ánimos. Entonces, eso no se debe hacer. Entonces, imagínense ustedes que hubiese pasado eso, y llega Dios a hablarle a Samuel, y lo consigue acostado, dormido, pero bravo. ¿Creen ustedes que Dios le iba a hablar a Samuel así? No, en esa condición, jamás. No le hubiese hablado. Tenía que haberlo procesado, pero ya Dios había hecho el trabajo. Ya Dios lo estaba procesando, y ya Dios sabía cuál era el temperamento de Samuel y qué era lo que iba a hacer, y la actitud obediente de Samuel. Era un hombre obediente. Era un muchacho, un joven, dice la palabra, pero era un joven obediente. Entonces, a diferencia de hoy en día, como vemos la mayoría de la juventud, no digo que sean todos, pero la mayoría de la juventud, con rebeldía, con cosas que se ponen bravos de nada, se les llama la atención y se enluchan con eso. Entonces, esa rebeldía, estaba yo hablando con un hermano, eso es peligroso, porque la rebeldía es un demonio, es un espíritu malo. Entonces, si una persona le abre las puertas a ese espíritu malo de rebeldía, entonces ese espíritu malo de rebeldía entra a su vida y hace desastre allí y busca más demonios. Y entonces la condición espiritual de ese joven va a ser catastrófica, va a ser una cosa mala, va a influenciar a otros a lo malo, a la rebeldía y a las cosas malas. Entonces, pero vemos como el joven Samuel estaba bien parado en el Señor, y por eso el Señor le habló y lo llamó. Pero como él no conocía la voz de Dios todavía, él le servía a Dios, pero no había visión, o sea, él no conocía al Señor todavía, todavía sirviéndole, imaginen ustedes. Entonces, las 3 veces que lo llamó, él pensaba que era Elí que lo estaba llamando, porque él escuchaba una voz. Resulta que era el Señor. Y cuando decidió prestarle atención o sea, cuando fue instruido por el sacerdote, porque el sacerdote, ya estando más diestro en las cosas de Dios, cuando ya era la 3ª vez que le llegaba a decir que lo estaban llamando, entendió que era el Señor. Porque antes de eso, a este sacerdote, el Señor le mandó a alguien, a un varón de Dios, dice, o sea, un profeta. Y entienda esto, allá eran los profetas, la Biblia los llama profetas, pero los profetas de hoy en día son los predicadores. Entonces sabemos eso por revelación. No es que eso esté escrito en la Biblia, no es que nosotros somos muy inteligentes, no, nada de eso. Es revelación del Señor. Y está escrito en la Biblia, yo le digo que no está, pero escondido, oculto. Porque el mismo Señor Jesús dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las hayas revelado a los niños. Quiere decir que hay cosas que están ocultas en la Biblia, que están escritas allí, pero están escondidas, que solamente bajo la revelación del Señor, bajo la revelación del Espíritu Santo,
es que nosotros podemos llegar a entender eso. Quiera Dios que usted atienda al llamado de Dios y pueda decir: Señor, revélame lo que dice tu palabra. Yo también quiero entender. Yo quiero caminar contigo. Quiera Dios que este sea su día. Quiera Dios que usted tome esa decisión hoy. Pero todo lo sometemos a la voluntad del Señor. Porque nosotros no estamos aquí para convencerlo a usted. No. Solamente estamos aquí para decirle la palabra, para hablarle la palabra, decirle la verdad. Usted toma la decisión si atiende al llamado o lo desatiende. Uno de los dos. No puede quedarse en medio. Obedece, usted obedece o desobedece. Una de las dos. Pero no, en medio no puede quedarse. No, medio obediente y no. Si es medio obediente, para Dios es desobediente. Porque la palabra de Dios dice allá en el libro de Santiago: el que cumple toda la ley y falla en un punto es hecho culpable de todo. Quiere decir que usted le sirve a Dios, como usted dice, y obedece algunas cosas de la Biblia, pero otras no. Entonces usted está basando su vida espiritual en sus conceptos humanos, en su inteligencia, en su sabiduría, en las cosas humanas, carnales. Pero si alguien quiere servirle a Dios, debe obedecer a Dios en todo. Así esas cosas que Dios le mande a hacer o a decir, le arranquen el mismo pellejo a usted tiene que hacerlo. Porque eso fue lo que pasó con el sacerdote Elí. Él sabía que era Dios y le dijo a Samuel: la próxima vez que te llamen, vas a decir así, habla. Dice la palabra, vamos a leerlo textualmente como le dijo el hombre. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. ¿Y qué dijo Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Él dijo lo mismo que le fue mandado a decir. Porque él sabía que había algo extraño allí. Porque escuchaba la voz, pero no veía a nadie. Entonces había algo sobrenatural allí. Había algo fuera de lo común. Y eso es lo que Dios hace. Dios hace cosas fuera de lo común. Nosotros estamos esperando que se nos aparezca el ángel y que nosotros podamos verlo y que Dios puede hacerlo. Pero Dios lo hace posible que usted no lo vea, sino que reciba la orden. Así sea del hermanito más humilde, que ni habla siquiera. Ese hermanito, Dios lo escogió, o lo agarra, o a esa hermanita, la agarra y le dice: vaya que fulano, y le dice esto y esto y esto. Y eso fue lo que pasó aquí. Dios ha podido agarrar a los hijos de Elí, pero la Biblia dice que ellos no oyeron la voz de su padre. Entonces eran unos desobedientes, viendo a su padre, pudiendo verlo. Entonces no obedecían al papá, que lo estaban viendo, mucho menos iban a obedecer a Dios, que no lo veían. Es lo mismo hoy. Si usted no obedece a alguien que está viendo y sabe que está hablando de parte de Dios, si usted no lo obedece, mucho menos va a obedecer a Dios, que no lo ve. Y viene siendo lo mismo. Pero si usted no obedece una orden de que Dios, que le dé a alguien una orden sencilla. Muchas veces hasta en los trabajos existe gente así, que hacen las cosas como a ellos les parece. Aún la persona pagándole para que lo haga, hacen como a ellos les parece. Entonces, ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de Dios? De las cosas de Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? Entonces, porque mucha gente dice amar a Dios, pero el Señor dijo que amor es obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Entonces, si decimos amar a Dios,
tenemos que obedecerle a Él en todo. No decir, no, eso fue allá, en el pasado, allá, cuando los apóstoles, en el libro de los Hechos, eso era antes, ahorita no. Ahorita es otra cosa, ahorita estamos en una época moderna, porque muchas denominaciones, religiones, iglesias enseñan esa doctrina, vamos a decirlo así. Esa enseñanza la aplican en sus iglesias. Y dicen, no, eso era antes, ahorita estamos en un tiempo moderno y tenemos que nosotros también modernizarnos. Y así que vámonos para la piscina y vamos a bañarnos todos en la piscina. Le estoy poniendo un ejemplo. A bañarse mujeres y hombres todos ahí ligados en ropa interior, eso no importa. Eso no es de Dios. Dios, ¿qué nos manda Dios? Váyase para el templo, para el altar y se arrodillan allá a orar. Que hay mucho calor, arrodíllese a orar. Que hay mucho frío, arrodíllese a orar. Que está lloviendo, arrodíllese a orar. Sea cual sea la condición. Dios está esperando es que nosotros le obedezcamos. Sea la condición que haya. Como dice la gente por ahí. Llueva, truene, relampaguee. Debemos servirle al Señor. Porque el Señor nos pone a prueba. El Señor le agrada probar a sus hijos. Entonces el Señor nos pone en una condición difícil. Permite que haya una condición difícil para Él saber, para Él probarnos, para decirle en su cara al diablo, mira cómo está obedeciendo. Como dijo de Job, ¿no viste por allá mi siervo Job? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él en la tierra. Que nosotros podamos lograr que Dios dé un testimonio de nosotros así, de esa naturaleza. Eso sería algo tremendo, algo glorioso. Y entonces, quiera Dios que alcancemos eso. Para eso estamos llamados. Para eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos está llamando a la obediencia. Y por eso la pregunta, ¿sabe usted para qué? Para obedecer a Dios en todas las cosas, para engrandecer la palabra del Señor, para predicar, para testificar, para manifestar a Dios en todo lo que nos diga. Obedecer, obediencia completa. Obediencia completa al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Samuel le dijo eso, habla porque tu siervo oye. Entonces Dios le habló. Jehová le dijo a Samuel, dice aquí, he aquí yo haré una cosa. Dios está esperando que nosotros nos pongamos en las manos de Él y le digamos, heme aquí, Señor, para que soy bueno, como decimos nosotros. Señor, aquí estoy, rendido, lo que usted me diga, a la hora que sea, el día que sea, así sea mi cumpleaños, así sea el día feriado, lo que sea. Cuando usted me diga, Señor, yo lo hago. Dios está esperando esa actitud de nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios nos va a hablar. Y dice la palabra del Señor, he aquí, haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere, le retiñerán ambos oídos. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada, Señor Jehová, sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, hay muchas cosas en la palabra de Dios y en el ambiente de Dios que son secretas para el hombre. Antes nadie entendía quién era Jesucristo, porque Jesucristo vino al mundo, porque murió y en la cruz, hay una muerte tan cruel. Nadie sabía eso, pero Dios lo reveló. Aquellos a quienes Dios le reveló, esos están agradecidos con Dios y dan su vida por Él. Gloria a Dios. Entonces, he aquí, haré yo una cosa, dijo el Señor. En este tiempo, el Señor está esperando que hayan hombres y mujeres dispuestos
a obedecer, que cuando Dios le diga, yo voy a hacer una cosa, que al que lo oyere le retiñerán ambos oídos. Al sacerdote Elí le retiñeron los oídos sin duda, porque Dios dijo, el que le oyere le van a retiñir los oídos. Y retiñir es cuando uno siente como un piti, como un sonido en los oídos, algo muy, muy desagradable. Dios dijo, eso es lo que va a pasar. Y en este tiempo, cuando Dios está revelando su palabra y esa palabra está saliendo, hay personas, aún hoy en día, aunque usted no lo crea, hay personas que le están retiñendo los oídos y están diciendo, ese no es Dios, están diciendo, ese es el diablo, están diciendo esto y cosas, y eso es peligroso, porque atribuirle una obra de Dios al diablo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, y ese pecado no lo perdona Dios. Es más, cuando Dios está revelando su palabra hoy en día y dando instrucciones y diciendo qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, aquellos que no obedezcan, que no crean eso, que porque no los enseñaron así, porque no les parece o lo que sea, que la excusa o el argumento que puedan sacar, Dios está viendo son aquellos a los cuales Él les revela la palabra y obedecen. Así como Abel, el hijo de Adán y de Eva. Abel, ¿qué hizo? Recibió la revelación, hizo el sacrificio como la revelación decía, pero Caín no recibió ninguna revelación, hizo como le parecía que era. ¿Y qué hizo Dios? No, ni miró el sacrificio de Caín, por eso fue que se puso bravo, pero recibió con agrado el sacrificio de Abel. Entonces, para que ustedes vean a dónde nos lleva esto, y eso fue lo que pasó con Elí, y Dios le dijo, porque Dios le explicó a Samuel, le dijo, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque él mandó a un varón de Dios, dice aquí la Biblia en el capítulo 2, versículo 27, un varón de Dios, un profeta, se lo mandó a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, lo que estábamos hablando en la introducción, cuando viene una orden y es así dice el Señor, esa orden tiene que ser cumplida. Pero esa orden tiene que ser también discernida espiritualmente y escrituralmente. Eso tiene que compaginar con la Biblia, porque el Espíritu Santo es el escritor de la Biblia y jamás la va a contradecir. Entonces, para que ustedes se fijen aquí dice, estamos leyendo el versículo 27 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Cuando eran sirvientes, cuando eran esclavos. Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase un efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces aquí viene el reclamo del Señor. Este hombre que Dios lo tomó de por allá, quién sabe quién era, ni siquiera el nombre lo dice aquí, sino que dice un varón de Dios. Un hombre que estaba por allá, que Dios lo agarró para eso. Un hombre que Dios miró su corazón y vio que había actitud de obediencia, que había una buena actitud, que cuando Dios le hablara iba a obedecer, y eso fue lo que pasó. En este tiempo es igual, Dios está mirando el corazón, porque la gente dice, no, Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dependiendo de lo externo, se sabe lo que está por dentro. Y dice la palabra del Señor, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? El Señor mandó hacer los sacrificios, mandó hacer las ofrendas, pero los hijos de Elí hacían lo que les provocaba.
no estaban desobedeciendo la palabra, estaban inventando cosas. Mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Eran unos comelones. Ya estaban era por interés allí. Quiera Dios que cuando Dios le haga el llamado a usted, porque Dios lo está llamando, usted que me está escuchando, Dios lo está llamando, que usted no acceda a obedecer ese llamado por interés. Porque muchas personas le sirven a Dios por interés, porque quieren ser prósperos, hablando monetariamente. Algunos dicen, no, yo voy a ser pastor porque quiero quiero que me den los diezmos, y no, ya está mal. Ya antes de comenzar ya empezó mal. Mejor que se quede quieto, que espere a ver qué orden le da el Señor. Y si no le da ninguna orden, quédese quietecito en su lugar. Desde la inventadera está estudiando, no, porque la palabra de Dios no se predica con estudio, no, es bajo la guianza del Espíritu Santo. La gloria sea para el Señor. Por tanto, aquí está la sentencia. Ya Dios le hizo el reclamo, ¿por qué era que le estaba mandando estas palabras? Ahora viene la sentencia. Jehová, el Dios de Israel, dice, yo Jehová, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces usted desobedece una orden de Dios o hace lo que es desagradable a los ojos de Dios, usted está despreciando a Dios. Es lo que dice la palabra aquí del Señor. Y más adelante vemos un ejemplo cuando el mismo sacerdote, el profeta Samuel, ya más adelante cuando era Saúl el rey de Israel, un rey que lo escogió el pueblo, entonces vemos que la sentencia que el Señor le dio a este rey por desobedecer una orden de Dios, le dijo Dios por la boca del profeta Samuel, obediencia es mejor que sacrificio, y prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Quiere decir que si usted desobedece una orden de Dios, es peor que si adorara ídolos. Dios lo toma como una rebelión, como una infracción a su ley, como un desprecio a Él. Entonces, por eso Dios le dio esta sentencia. Y vemos aquí la diferencia. Dios llamó a los hijos de Elí para que fueran ayudantes del sacerdote, de su padre, Elí. Ellos desobedecieron, no le hicieron caso a su papá, hicieron lo que les provocó. Y Elí ya estaba viejo, se quedó quieto, no dijo más nada. Pero a Dios no se le pasa eso, ¿sabe? Dios no va a andar alcahueteando gente. No, muchas veces Dios le da larga, a ver si la gente se arrepienten. Pero cuando continúan con su afán de desobedecer a Dios, de contradecir a Dios, de infringir la palabra, de rebelarse en contra de Dios, porque si usted desobedece se está rebelando. De despreciar a Dios, si le dice a Dios, si Dios le da una orden y usted no la hace, usted está despreciando a Dios. No es que lo está menospreciando, no, lo está despreciando abiertamente. Le está diciendo, eres un mentiroso. Eso era antes, ahorita no. Le está diciendo a Dios, mentiroso. Dios lo libre de eso. Y si lo ha hecho y aún tiene oportunidad, quizás, como le dijo Pedro a Simón el mago, arrepiéntete, si quizás Dios te perdona. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, es muy delicado y puede tomar una actitud de esa como una rebelión.
lo puede tomar como blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, por eso, la lámpara de Dios, hoy en día, también está siendo apagada. ¿Por qué? Por la desobediencia de muchos, hombres y mujeres. Están desobedeciendo a Dios, ¿y qué hace Dios? Los deja solos. Tienen el Espíritu Santo, a lo mejor algún día recibieron el Espíritu Santo, pero lo apagaron. ¿Cómo lo apagaron? Desobedeciendo una palabra, lo resistieron, lo contristaron y lo apagaron. Entonces, esas son las consecuencias de la desobediencia. Pero es mejor obedecer, porque obediencia es mejor que sacrificio. No importa lo que usted haga, no importa si usted le reparte arepas en el hospital a los pacientes, a los familiares de los pacientes, eso no importa. Dios, eso lo va a hacer el Espíritu Santo, pero busque primero lo primero. Usted está buscando agradar a Dios con obra, pero no busca agradar a Dios obedeciéndole a lo que Él está diciendo en este tiempo. ¿Qué Él está diciendo en este tiempo? Sigue los pasos bíblicos y pide el Espíritu Santo, el cual es el sello de aprobación de Dios. Esa es la exigencia de Dios en este tiempo. Entonces, Dios lo está llamando. ¿Sabe usted para qué? No es para ponerlo a pasar trabajo a usted, no. No es para beneficiarse de usted, no. Es para hacerle un favor, para darle el Espíritu Santo, pero la gente no quiere el Espíritu Santo. Muchos no quieren el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un sacrificio. Nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, vuestro culto racional. Y no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Entonces usted obedece cada paso, usted se presenta ante Dios como un sacrificio vivo, usted le dice: Señor, aquí estoy rendido, ya no me resisto más, ya usted me ha llamado mucho, yo me he resistido mucho y lo he despreciado mucho y yo desobedecí mucho, pero ya no quiero seguir haciendo eso, Señor, ayúdeme, Señor, yo quiero obedecerle a usted. No vaya a pensar que va a caminar por un camino de flores, no. El diablo, que si uno reprenda, va a venir en contra de usted para tratar de hacerlo devolverse, pero usted no se va a devolver. ¿Por qué? Porque si usted se agarra de la mano del Señor, si usted fundamenta su vida espiritual en la revelación de Jesucristo, el misterio de Dios revelado, Jesucristo. Cuando usted reciba la revelación, usted va a entender el plan de Dios, el cual Dios tiene para usted, para su vida, para que su vida sea beneficiada. Bueno, hemos llegado al final del servicio. Si usted ha tomado decisión por el Señor, levante sus manos allí donde usted está y vamos a orar. Bendito Dios, santo, bendito eres, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, de amor que tú nos has dado en el día de hoy. Esta exhortación, Señor, esta invitación a cada uno que está siendo llamado por ti, Señor, que ha sentido en su corazón que ese llamado que tú haces, que ellos se propongan, Señor, averiguar, buscar, Señor, para qué tú los has llamado, Padre. Esa es nuestra petición en el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos en tus manos también a los que están oyendo este servicio, Padre, que cada uno de ellos reciba, Señor, ese toque especial que tú le das a tus hijos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos y le damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor y exhortando para llevarlos a la obediencia. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección
y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.